Gracias al museo por la hospitalidad y gracias a la curadora, gracias a ustedes. La verdad es que es muy estimulante participar en estos seminarios porque, así como sucedió en este caso, mis predecesores han aportado muchas cosas a lo que yo tenía pensado y han enriquecido enormemente lo que yo había planeado. Entre otras, una cosa que había planeado era, pero lo planearon por mí, era el título, ¿no? A veces uno agradece que alguien piense por uno y le facilite eso, pero quizás mi título iba más como por este lado, ¿no? El problema de la felonía, ¿no? Ahí nos están advirtiendo que copiar es una práctica que nos puede conducir a una tipificación penal que se llama la felonía, ¿no? Y yo soy un felón profesional. Voy a plantear algunos escenarios donde, donde efectivamente este asunto de la iconofilia versus la iconoclasia se nos puede plantear en unos contextos, algunos muy locales, pero sobre todo unos contextos bien conflictivos, donde esta dialéctica entre los amantes de las imágenes y los detractores de la imagen se nos muestran en toda su complejidad y se nos muestran de una manera paradójica y de una manera realmente fascinante, creo yo, desde mi punto de vista. El trabajo pues, que presento en la exposición Iconomía es un trabajo de que no me voy a referir a él acá, pero sí tiene obviamente como todo el contexto y toda la pertinencia teórica. Es un trabajo que hice desde el año 2000 hasta el año 2013, fundamentalmente a partir de archivos de televisión, donde se plantean estas dicotomías y estos enfrentamientos entre dos grupos de intereses, no solamente estéticos, sino también políticos y también de una manera quizás sorpresiva, también religiosos, ¿no? De esto voy a ahondar un poquito. Y la otra pieza que tengo en la exposición, Caballero de la Fe, también en algún momento tocaré algo sobre esto porque justamente donde menos pensamos que hubiera un problema religioso es donde surge esto que es quizás como el trabajo más interesante en términos de investigación, pero también en términos de los azares y de los encuentros y de las sorpresas. Esta idea entonces de lo teológico político me parece que ha sido muy fecunda en el sentido no solamente de pensar que hay unos objetos o unas situaciones, unas circunstancias donde claramente se perciben los problemas religiosos y otras donde claramente se perciben los problemas de tipo político, sino que hay unas zonas intermedias fascinantes donde hay una mutua compenetración de un lado al otro. Esta idea de la teología política creo que le debo mucho a Carl Schmitt, que Carl Schmitt plantea que justamente donde nosotros pensamos que estamos frente a un fenómeno completamente laico y un fenómeno completamente secular, finalmente si uno escarba un poquito encuentra unas profundas raíces religiosas. Esto me parece que tiene mucho que ver con problemas de nuestra contemporaneidad y sobre todo también creo que me voy a acercar a problemas del aquí y el ahora en Colombia, ¿no? Y es entender entonces que si la guerra es la política por otros medios, como sostenía el teórico de la guerra von Clausewitz, podríamos también aventurarnos a decir que la guerra también es la religión por otros medios, ¿no? Me propongo entonces demostrarlo o circunscribirlo más bien en 9 escenarios pues hasta donde alcance. Estos escenarios son también como unos emplazamientos estratégicos, como digo, donde van a florecer y a aflorar estas fricciones entre las imágenes, entre las guerras de imágenes, las guerras con las imágenes, las guerras por las imágenes, ¿no? Y sobre todo en términos también históricos, no solamente por una revisión necesaria de la historia, una visión necesaria del pasado, sino también porque asistimos una vez más
a una especie de eterno retorno donde las pugnas entre unos y otros se están haciendo efectivas, ¿no? Y esto tiene una trascendencia dramática, por decirlo menos. El ejemplo más reciente es el intento hace 2 semanas de censurar el documental La Negociación, ¿no? Pero no solamente eso, sino que esto pertenece y esto está inscrito en todo un proyecto político mucho más grande y más ambicioso, que es el de desacreditar la Comisión de la Verdad, es también poner un director en el Centro de Memoria Histórico, que es un profesor de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Militar, etcétera, ¿no? Entonces todo esto parecería que nos vuelve a inscribir en algo que ha estado suficientemente demostrado, y es que hay una puja y hay una lucha sin cuartel por tener esa última palabra de quién escribe la historia, ¿no? Ni más ni menos. Entonces la pregunta es si esa escritura de la historia también alberga el trabajo con las imágenes, también implica el trabajo de las imágenes, el trabajo con los discursos de las imágenes en esta construcción y en esta dialéctica aquí de los intereses políticos sobre la verdad, ¿no? La verdad histórica fundamentalmente. Cuando me refiero a esta lucha entre iconófilos y iconoclastas, por supuesto, es sobre todo un tema metodológico, ¿no? En realidad las cosas son mucho más complejas, las cosas no son tan sencillas. Es un conflicto de rara complejidad donde el culto a las imágenes justamente no es directamente inverso al rechazo, ¿no? Se trata de un terreno profundamente paradójico donde podemos encontrarnos, por ejemplo, con iconoclastas que defienden la imagen verdadera, imágenes que por su contenido y su poder de acción son en sí mismas iconoclastas, formas de idolatría que son iconoclastas a la luz de cierta ideología, pero son iconófilas desde otra perspectiva. Podemos encontrarnos a unos iluminados que se convierten en iconoclastas, pero a fuerza de ver. Y también nos encontramos con iconófilos que buscan desesperadamente la imagen última, los límites de lo visible, hasta incluso la desaparición misma de la imagen, ¿no? A punta de ver, a punta de buscar ese objeto último. Y algo muy interesante, encontraremos siempre transiciones, ya sea paulatinas, negociadas, o choques brutales, violentos, entre una actitud y la otra, ¿no? Sustituciones inmediatas. Después de cada destrucción hay una sustitución inmediata y permanente. Estos combates son combates por las imágenes, pero también son luchas territoriales, por supuesto, y luchas políticas. Estas marcas territoriales están sujetas también a las veleidades del poder. Sin embargo, pues es claro que el gran triunfador ha sido la iconofilia, ¿no es cierto? A pesar de las grandes crisis que han sido tan interesantes como la crisis del siglo VIII, la crisis de Bizancio, pero la crisis protestante y algunos episodios muy interesantes del siglo XX y del siglo XXI, entre ellos todos los fenómenos que se han dado en Irak con el grupo ISIS y esto. Finalmente está claro que los iconófilos han ganado con creces esta lucha. Bueno, entonces este es el escenario número 1. Muchos de ustedes se acuerdan de esta imagen el 7 de enero de 1999, ¿no? Lo que se llamó la silla vacía, porque en esta negociación fallida entre el presidente Pastrana y el máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, él no asistió y la silla quedó vacía, ¿no? Esto dio nombre casi que a un concepto, ¿no? De hecho un portal muy importante de periodismo también se llama así. El hecho es que esta fotografía, pues que fue muy famosa, sin embargo tiene un segundo plano que a mí me interesa más, y es este segundo plano, ¿no? Es un plano que es muy elocuente, ¿no? Aquí podemos hablar de un asunto también de guerras, ¿no? De simetrías y de asimetrías, ¿no? Tenemos un reportero de algún noticiero oficial aquí a la izquierda, ¿no? Con una cámara profesional Betacam digital,
debe costar en su momento unos $30.000. Y del otro lado una guerrillera con una cámara aficionada portátil, quizás de unos $300, quizás en su momento, ¿no? Entonces, ambos camarógrafos, desde diferentes bandos ideológicos y militares, saben de la importancia de grabar los acontecimientos, ¿no? Ambos están frente al mismo acontecimiento, pero sin embargo desde tácticas y ángulos de montajes diferentes, ¿no? Estas tácticas de montaje implican muchos pasos: el plano, el ángulo, las duraciones, la musicalización en la postproducción, la edición, las gráficas, los textos, la difusión, el archivo, ¿no? Y un largo etcétera. Entonces tendríamos allí una asimetría muy fuerte, en el sentido en que de este lado tenemos todo el capital para todo el proceso de preproducción, producción, postproducción, y en cambio del otro lado pues seguramente tendremos unos capitales mucho más reducidos, y sin embargo ahí habría una simetría en el sentido de que ambos entienden que es absolutamente necesario entender estas combinaciones de las formas de lucha. No solamente se dan en términos militares puros y duros, sino que también se dan en términos de el trabajo con las imágenes, de la difusión de las imágenes, ¿no? El Estado y los medios privados tienen toda la infraestructura, la logística, el capital para imponer estos materiales ideológicos audiovisuales. Pero después del 11 de septiembre se hizo claro y se hizo manifiesto cómo en las guerras contemporáneas la esencia se le debe mucho más a estrategias de pequeños grupos, ¿no? De guerras de guerrillas, ¿no? Y a la combinación de estas formas, ¿no? Estos enfrentamientos entonces no solo ocurren en los frentes de batalla, sino que pueden ocurrir en diferentes escenarios de la vida de la sociedad. Las FARC saben que con la imagen se juegan importantes combates en las guerras contemporáneas, y en busca de este equilibrio, de esta simetría táctica, gestionan una propia productora audiovisual que se llamó en su momento FARC Films. Estos FARC Films incluyen películas, animaciones, trabajos para internet, animaciones en 3D, muchas de las películas subtituladas a 14 idiomas, y algo muy interesante, videojuegos. Me llamó poderosamente la atención lo de los videojuegos, porque uno tiende, o yo personalmente tendía como a minimizar un poquito el interés que puede tener los videojuegos, hasta que, sobre todo a partir del trabajo de Harun Farocki, uno comienza a ver cómo el desarrollo de la tecnología de los videojuegos es no solamente uno de los frentes más importantes de la inversión capitalista, sino que también es un frente interesante e importantísimo para la industria militar, ¿no? Los desarrollos de las simulaciones, todos estos aparatos de videojuegos. Y de esta manera muy visionaria, entonces, FARC Films sabe que ahí hay un nicho y que ahí hay un campo de trabajo muy importante. Y el ejército, claro, no se queda atrás, ¿no? El ejército sabe que estamos en esta guerra esa guerra de visibilidades, ¿no? Que es una de las cosas que se saben pues desde los teóricos de la guerra de Clausewitz, pero también Sun Tzu, y lo que saben es que todo aquel que es visto está perdido, ¿no? Y de ahí todo el desarrollo de toda la tecnología militar de la visión. Mucha de esa tecnología que es desarrollada por la industria militar son los aparatos que gozamos hoy en día, ¿no? Desde la cámara de video, el internet, los drones, incluso yendo para atrás el cine, ¿no? Y su relación con la técnica y la mecánica de la ametralladora, ¿no? Están íntimamente ligados. Dentro de estas tácticas aparecen un asunto que se llama la propaganda, ¿no? La propaganda pues es algo que también han manejado los grandes poderes, ¿no? Es importante también hacer un pequeño cotejo histórico entre la revolución bolchevique, por ejemplo, y el nacionalsocialismo, como ellos han entendido o entendieron perfectamente que había que tomarse el cine, que era lo más importante, más que
otros medios era el cine para propagar la propaganda, ¿no? Justamente propaganda viene de propagar, ¿no? Y en las guerras políticas, pues la propaganda sirve fundamentalmente para desinformar, ¿no? El coronel Jack Zoom, comandante del Grupo de Operaciones Psicológicas del Ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Irak, dice, abro comillas, a lo nuestro le decimos información, a lo del enemigo propaganda, ¿no? Todos los guerreros, hasta aquí la cita, todos los guerreros saben de la importancia de las operaciones psicológicas, ¿no? De la movilización, sobre todo de las pasiones y de los corazones. Y para esto, por supuesto, los medios de comunicación son un arma política y un arma de guerra. Todos los guerreros y los estrategas saben que el verdadero y el último botín finalmente es la verdad. No para revelarla, sino justamente para escamotearla en función de una guerra permanente de desinformación. En el año 2006, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de los Estados Unidos, lo resume así, abro comillas, mientras que el enemigo tiene habilidad para manipular los medios de comunicación y utilizar los instrumentos de comunicación para su provecho, nosotros también tenemos una ventaja, 2 puntos, la verdad está de nuestra parte y en última instancia la verdad gana. Hasta aquí la cita. En última instancia la verdad gana, dice Rumsfeld. Yo pregunto, ¿en última instancia la verdad gana o es la verdad la que impone el que gana la última instancia? ¿Sí? Estos almanaques que ustedes ven los tiraron por millones sobre la selva en el año 2002, ¿no? Unos calendarios de bolsillo que obedecían pues a todo un proyecto de operaciones psicológicas, ¿no? Dice el Estado Mayor del Ejército en su momento que era para el diseño de una estrategia y hubo un trabajo pormenorizado en políticas de guerra, ¿no? A través de las imágenes, ¿no? Este trabajo pormenorizado incluía un estudio de la población objeto, es decir, los guerrilleros metidos dentro de la selva, el material, el tamaño, el papel del volante y por supuesto las modelos. ¿Cuál es el subtexto? Digo yo, el subtexto es guerrillero, vuélese, ¿no? Obtenga beneficios, pero salga del silencio y de la oscuridad de la selva. ¿Qué es eso de acostarse a las 6 de la tarde? Salga de ahí cuando el mundo está lleno de imágenes, el mundo está pletórico de imágenes y de consumo, cine, televisión, internet, Netflix, Facebook, etcétera, etcétera. Propaganda, decía, viene de propagar y los misioneros también sabían qué es eso de la propaganda, ¿no? Y tienen un concepto que es propaganda fide, que es la propagación de la fe, ¿no? La propagación de la fe, entonces, de alguna manera tiene que ver con la propaganda y también tiene que ver con el problema de la fe, ¿no? Entonces, fíjense que ya comenzamos como a establecer allí unas conexiones teológicas donde menos nos lo imaginábamos, ¿no? Esta es una pintura del siglo XVIII de José de Páez, donde se nos narra la destrucción de una misión en una provincia de Texas y hay el martirio a la izquierda y a la derecha de 2 de los misioneros, ¿no? Y abajo en esta cartela se nos habla entonces de cómo estos 2 misioneros vienen de un colegio de propaganda fide, ¿no? De la Santa Cruz de Querétaro, y que en 1756 se promovió la reducción y conquista de los indios apaches con el desenlace fatal, ¿no? De la tortura de los misioneros. No solamente torturaron a los misioneros, sino que este es un detalle de la parte central del cuadro, sino que profanaron las imágenes, ¿no? Las imágenes fueron ultrajadas y despreciadas, ¿no? Dice en la cartela, ¿no? Porque fíjense que tiene unas letras que nos llaman a la cartela. La letra O nos menciona que aquí ocurrió un ultraje y un desprecio que hicieron con las santas imágenes y unos destrozos de la divina peregrina, que era Nuestra Señora del Refugio, patrona y protectora de la misión.
Aquí entonces, pues sí, hay toda esta serie de violentas reacciones contra la imagen, ¿no? Ya que los conquistadores impusieron también las imágenes a sangre y fuego, también hay una reacción equivalente en reacción contra estas imágenes, ¿no? de violencia. Pero las estrategias muchas veces son más desconcertantes y más interesantes que simplemente imponer a sangre y fuego las imágenes. Quiero mostrarles este ejemplo que no podía negármelo porque me encanta, que es un misionero jesuita que va para la China y a la izquierda tenemos los originales de Jerónimo Nadal, ¿no? Que son las imágenes de la historia evangélica, y a la derecha está uno de los tantos grabados que le mandó a hacer a un grabador chino. Entonces el grabador chino tomó el original de Jerónimo Nadal y no solamente tradujo los textos, los pies de páginas y los carteles, sino que hizo una adaptación, ¿no es cierto?, de la imagen, ¿no? Entonces el Cristo es chino, los habitantes son chinos, el paisaje es chino, ¿no? Como una especie de traducción, de transducción allí que me parece fascinante en términos también justamente de esta recursividad, en términos de las guerras de imágenes, ¿no? Muchas veces no pasan por esta violencia que estaba mencionando, sino pasan por otras estrategias de seducción y otras estrategias mucho más creativas que tienen que ver entonces con también toda esta parafernalia que desarrollan los jesuitas, que es muy importante, particularmente alrededor de la figura de Athanasius Kircher, ¿no? Y cómo aparecen todos estos aparatos de visión mágicos, ¿no? La linterna mágica, las anamorfosis, y cómo todos estos teatros catóptricos, como los llamaba él, van a las misiones a deslumbrar, a tratar de convencer a los salvajes, ¿no? Entonces, Kircher desarrolla ese teatro polimontable, como él lo llama, y que es como en esencia es un pequeño teatrino portátil donde hay una cantidad de inventos y aparatos ópticos que van a propiciar unas fascinaciones a través de la imagen y a través de los juegos mediáticos, ¿no? El efecto, sobre todo, estaba encaminado a sorprender y a afectar, ¿no? Siguiendo también todo un dispositivo teatral y todo un dispositivo eh, dramatúrgico, ¿no? Que podía llamarse aristotélico, en el sentido de que todo está encaminado a conducir a ciertos éxtasis, ciertos estados catárticos, ¿no? Que ayuda también a la compasión y que también es capaz de canalizar los miedos, ¿no es cierto?, que producen estas imágenes. Fe en la causa, ¿no? Tiene que ver con este problema de la fe que estaba mencionando. Tiene que ver también con el caballero de la fe. El caballero de la fe es el personaje de Kierkegaard que escribe en Temor y Temblor, donde se refiere a ese sacrificio y ese acto de violencia casi que impensable que Dios ordena, ¿no? Dios ordena a Abraham: ve y sacrifica a tu hijo arriba del monte Moriah, ¿no? Ustedes conocen la historia. Y es interesante entonces porque el caballero de la fe para Kierkegaard es Abraham, pero la idea que él tiene es que habría que ir a buscar dónde está en la vida cotidiana, dónde está en la ciudad este personaje, este caballero de la fe, ¿no? Y él dice que podría estar en cualquier parte, que podría ser como cualquier transeúnte, que podría ser un barbero, que podría ser un carnicero, simplemente habría que seguirlo y notar algo extraño, un caminar extraño, una cierta melancolía, un dejo melancólico que podría revelar que ese es el caballero de la fe. El video que presento comienza con un extracto, una grabación telefónica que se da el 10 de junio del 2008, donde conversan un capitán y un coronel
El coronel pregunta por el número de las bajas, ¿no? Y se está refiriendo a los terribles episodios de los falsos positivos, y pregunta si estaban armados. Le sugiere al subalterno que diga que están armados. El capitán le dice que hubo un supuesto combate y que cuento con todo en referencia a la baja. La conversación en un momento dado dice esto: coronel, cuénteme cuántos muertos son. Capitán, casi me pelan. Coronel, ¿casi lo matan? Sí, casi me quiebran. Coronel, ¿entonces no lo mató? El capitán dice que ¿qué? ¿No mató a nadie? Capitán, no pierda la fe, mi coronel. No pierda la fe, mi coronel. De alguna manera, este coronel también es una especie de caballero de la fe, ¿no? Sin embargo, parece perderla por momentos, pero el capitán lo alienta, no hay que desfallecer. La misión es mantener la fe por encima de las pruebas, de las duras pruebas. El coronel duda, pero finalmente persiste en la fe en la impunidad, la fe en el crimen por venir, la fe en la motivación que lo mueve, la fe que es superior al deber, superior a los actos de servicio, superior a la ley incluso, y sobre todo superior a la moral. Es interesante, durante el juicio que se le hizo a Eichmann, el juicio en Jerusalén, el abogado de Eichmann dice: mi cliente se siente culpable ante Dios, pero no ante la ley. ¿No? Están más allá de la ley. Esta es una pintura que está en Cusco, de la escuela cusqueña, y son unos jesuitas que están observando una procesión del Corpus Christi. Es una pintura anónima del siglo XVII, pero hay algo muy interesante del lado izquierdo de la pintura, y son estos jesuitas, los dos jesuitas del centro, con unas gafas negras, ¿no? Son unas gafas negras que se ponen los jesuitas para evitar ver, ¿no? Entonces aquí está anclado una contradicción muy interesante que es propia del barroco, ¿no? Es qué tanto ver y qué tanto no ver, ¿no? El mismo San Juan de la Cruz se imponía en sus ejercicios ascéticos, se imponía una norma, y era limitar sus percepciones visuales a 5 pies a la redonda, ¿sí? No tratar de ver más allá. Por supuesto, esto tiene que ver con la voluptuosidad, tiene que ver con la concupiscencia de la mirada, como lo decía San Agustín. Y el peligro del mundo es el peligro de la seducción, el peligro de la carne, ¿no? Y el mundo entonces es una tentación de concupiscencia permanente. Dentro del barroco entonces encontramos toda esta serie de tensiones que son muy interesantes entre qué tanto mostrar y qué tanto no mostrar, qué tanto es permitido ver y qué tanto no es permitido ver, o permitido o benéfico o incluso perjudicial, ¿no? Por supuesto, en el arte barroco, pues lo que triunfa es la imagen, ¿no es cierto? Es parte del proyecto político de la contrarreforma contra el protestantismo, es imponer la imagen, ¿no? Y sin embargo, no impide que al interior de este mismo proyecto haya una serie de contradicciones, ¿no? Entre otras, ¿qué es tanto que se muestra, ¿no? Todos estos cuerpos sacrificados, todos estos mártires, martirios, martirologios, ¿no? Lo que Lacan llama el mundo como inmundo, ¿no? Esto que le causaría incluso a cualquier persona cierta, por lo menos recelo, ¿no? De ver tantas obscenidades, ¿no? Tantas obscenidades exaltadas, dice Lacan también. Todo lo que se pega en los muros, todo lo que chorrea, todo lo que se desliza, todo lo que delira, ¿no? Hablando de alguna iglesia barroca como las que bien conocemos también por estos lares. Entonces, frente a este asunto, habría también una manera de centrarlo en la discusión, y es, como dice Michel de Certeau frente al barroco, ¿no? Se trata de la locura de ver, pero a esa locura de ver también se le puede contraponer la locura de mostrar, ¿no? Entonces, desde el barroco hasta nuestros días,
que podríamos llamar los días de la sociedad del espectáculo, efectivamente asistimos a ese triunfo incontestable de la imagen y al protagonismo del cuerpo con ese tremendo poder de seducción de masas. Esta relación insaciable entre ver y mostrar nos ubica dentro del mundo de la escena, también dentro del mundo de la puesta en escena y también, por lo tanto, dentro del mundo de lo obsceno. Más tensiones. Esta es la última película que hizo Derek Jarman en 1993, una película que se llama Azul, y todo lo que se ve es la pantalla azul, no más. Ya está en su fase terminal de SIDA. Y la película consiste en un monólogo que hace Derek Jarman, una reflexión sobre el problema de la visión y sobre el problema de ver, ¿no? Entonces él insiste en qué es volverse ciego y por lo tanto pensar ciego. ¿Qué podría querer decir pensar ciego? Y justamente pensar ciego en medio de esta sociedad iconófila a morir, en medio de este pandemonium de la imagen, ¿no? Y dice Jarman, en este pandemonium de la imagen te obsequio el azul universal, una puerta abierta al alma, una posibilidad infinita que se hace tangible. Para Jarman el azul es la oscuridad hecha visible. Sigue Jarman, si limpiáramos las puertas de la percepción, veríamos tal como es, porque la imagen es una prisión, la prisión del alma, tu herencia, tu educación, tus vicios, tus aspiraciones, tus cualidades. Estaríamos en un punto, digamos, extremo, ¿no es cierto?, de la iconofilia que lleva a los bordes de la renuncia, a los bordes de la iconoclasia total. Quizás parecido a este otro punto, ¿no?, al punto Malevich, ¿no?, con su Blanco sobre Blanco en 1918, ¿no?, que es también ese punto límite dentro de una cierta línea de la historia de la pintura. Llegar aquí ya es el límite, ¿no? No se puede ir más allá, a no ser que, como lo explicó en su momento Moholy-Nagy, hablando de Blanco sobre Blanco, explica que es un final de la pintura y muy interesante lo que él observa, dice de alguna manera hay una transformación de la pintura en una pantalla de proyección. Esta pintura se podría convertir perfectamente en una pantalla de proyección, ¿no? Por supuesto no quiere decir que esto sea la muerte de la pintura ni otra de esas tantas retahílas que de tanto en tanto vienen, sino que por esa vía y por ese camino de la superficie blanca, de la ascesis y de la experiencia mística de Malevich se llega a esta, digamos, iconoclasia, ¿no es cierto?, a este punto final de la pintura. Por supuesto, la teoría y la concepción religiosa y mística de Malevich tienen mucho que ver cómo llega a estos puntos, ¿no? Porque para Malevich el mundo no se trata de las cosas vistas, sino se trata del problema de la visión, ¿no? Y estos son unos argumentos que están muy anclados en la tradición iconoclasta y en los discursos iconoclastas que vienen desde Bizancio, desde la crisis de Bizancio. La mirada entonces debería cancelar, dice Malevich, debería cancelar las cosas vistas, ¿no? Y debería entonces no copiar las cosas, sino más bien hacer que las cosas sean vivas. La imagen en esto es apenas un camino para que los contornos de las cosas se disuelvan y no haya más semejanzas con la realidad, ni más imágenes idealizadas. Dice, termina aquí nada sino el desierto, ¿no? Y es muy interesante que Malevich acuda justamente al topos del desierto, ¿no? Porque el desierto es como el lugar preferido de los místicos, ¿no?, de la experiencia mística fundamentalmente en el desierto, donde estamos frente a la infinitud, donde estamos frente al borramiento de los límites, donde hay una fusión entre cielo y tierra. Este es un fotograma de la película de Tarkovsky,
de Andrei Rublev, ¿no? Una película del siglo, que una película del 1969, y Rublev era el gran pintor de íconos del siglo XV, y hay un capítulo bellísimo de esta película, y es cuando Andrei Rublev, el gran pintor de íconos, le ofrecen el sueño que todo pintor hubiera deseado: tome esta iglesia y pinte un juicio final. Pero Rublev entra en una crisis tremenda, entra en una crisis iconoclasta y es incapaz de pintar. La iglesia permanece absolutamente blanca, lo único que atina es a tirar unos manchones, como unos drippings, ¿no? A lo Pollock. Y las discusiones que se dan son un compendio exacto de los argumentos de los iconoclastas. Aquí vemos algunos ejemplos de esa discusión, ¿no? Le dice el asistente: pero se trata del juicio final, tú lo puedes pintar con los ojos cerrados, ya te lo sabes de memoria, ¿sí? Y le dice, él no puede pintar, dice, pinta a los pecadores en alquitrán hirviente, podrías pintarlos así, ya sabes. Inventé un diablo así, echa humo por la nariz, por los ojos. Pero Rublev sabe que ese no es el problema, ¿sí? Que él no está para instrumentalizar el terror, para instrumentalizar el miedo, ¿no? Dice, el problema no está en el humo, ¿sí? No es un problema de humos, ¿no? Y la escena final, bueno, aquí tenemos unas escenas de juicios finales fantásticas, porque quizás ahí también habría que mirar como para otros lados, ¿no? Yo me encontré con la Escuela Cusqueña de Pintura y me he encontrado con unas maravillas, como por ejemplo este juicio final de Diego Quispe, allá en Cusco, ¿no? Una pintura gigantesca de 6 metros por 2,80, ¿no? Donde nos plantea el juicio final, ¿no? El paraíso, el purgatorio y el infierno. Esta tradición, pues, de pintar el juicio final, pues, tiene todos sus orígenes también en estos grabados que llegaban a América de las escuelas flamencas, ¿no? Y las interpretaciones que hacen los pintores locales y los pintores, muchos de ellos artesanos apenas, ¿no es cierto? Pero hacen unas interpretaciones realmente fascinantes que le dan también como un interés y le dan una cierta tosquedad al- a la manera de pintar que los hace tan, me parece a mí, tan poderosos, ¿no? O por ejemplo esta otra de Tadeo Escalante también en el Cusco, ¿no? Este es uno de 1802. Ustedes ven a la derecha ahí abajo el Leviatán, ¿no? Ese monstruo, pues, devorador de las almas. Y es muy interesante en este sentido, pues, ver cómo todos los proyectos barrocos de la composición del lugar y todo este tipo de experiencias sinestésicas ya están presentes, ¿no? En la pintura latinoamericana y en la pintura barroca, ¿no? Todo traído, por supuesto, de los dictados de San Ignacio en sus ejercicios espirituales, ¿no? Y cómo para producir el efecto es necesario entonces afinar la vista, ¿no? Lograr que la imaginación despierte en el observador, ¿no? Y que vea estos fuegos y vea estas ánimas como cuerpos incandescentes, ¿no? Pero no solamente basta con que el público vea, el público también debe oír, ¿no? Estoy leyendo ah, extractos de ejercicios espirituales, debe oír con las orejas los llantos, los alaridos, las voces, las blasfemias contra Cristo nuestro Señor y todos sus santos. Y el tercer aspecto, debe oler con el olfato humo, piedra de azufre, sentina y cosas pútridas. Y el cuarto, gustar con el gusto cosas amargas, así como lágrimas, tristeza. Y el quinto, tocar con el tacto, es a saber cómo los fuegos tocan y abrazan las ánimas, las almas. Entonces, todo este es el proyecto de la experiencia multisensorial, ¿no? De la sinestesia dentro de las propias imágenes visuales que expanden todo este universo de lo perceptual y todo este universo de lo puramente visual y lo vuelven realmente experiencias ampliadas, ¿no? Este es un detalle de Tadeo Escalante.
Es interesante también otra reflexión sobre lo teológico político acá, y es pensar que también es una idea de Carl Schmitt, es pensar que lo que nosotros consideramos como unas construcciones, digamos, metafísicas del mundo, en realidad tienen una correspondencia directa con el mundo de lo político, y al revés. El mundo político tiene una correspondencia con el mundo de lo metafísico, ¿no? Y en este caso, el mundo de lo político es el mundo del universo judicial, ¿no? Donde hay unas personas que entran en un sistema penal, que piden perdón, que negocian unas penas, que hay un juez que sopesa, ¿no?, los pros y los contras, a favor o en contra, y finalmente o emite un perdón o emite una condena, ¿no? Estos episodios de perdón en Colombia también han estado también tan saturados de unas retahílas, ¿no?, de pedidos de perdón que se convierten también como una especie de trámites legales de cuya honestidad uno puede dudar perfectamente, donde más bien hay que mantener viva la memoria, ¿no? Lejos de algo que Derrida de una manera muy crítica llama unas ecologías de la memoria o unas psicoterapias del luto, unas psicoterapias del perdón, ¿no?, que a veces sospechosamente están emparentadas más con unas fórmulas nueva era, New Age. Esta es una pintura extraordinaria de ánimas del purgatorio de Alonso Cano, de 1636. Y entonces estos cuerpos, como lo dice San Ignacio, ígneos, ¿no?, estos cuerpos ígneos, incandescentes, también dejan sus huellas, ¿no? Esta huella de una mano incandescente que quema una superficie, una tabla, está en un museo que hay en Roma que se llama el Museo del Purgatorio. No lo conozco personalmente, pero encontré esta imagen que me pareció fantástica, ¿no? Es una mano incandescente que deja su huella, que quema la superficie. Ya habíamos visto otras manos allí, estas manos que son las presencias, ¿no?, el puro contacto que nos lleva a un universo de la imagen bien interesante, que es el universo de la impronta, ¿no?, de la huella. Las imágenes no hechas por la mano del hombre, ¿no?, que es toda una categoría icónica muy importante dentro del universo de la teología, pero también dentro de los universos expresivos, ¿no? Tanto que la mano, pues obviamente la encontramos desde los inicios, desde el grado cero de la imagen, ¿no?, en las cavernas, no solamente Lascaux y todas estas cavernas, sino también en América, ¿no?, todas los monumentos gigantescos de pinturas como Chiribiquete y otras. Entonces aquí tenemos unas técnicas que vienen directamente desde los hombres primitivos, ¿no?, que es dejar esa huella, dejar esa imprenta. Y esa imprenta, esa impronta también tiene una connotación muy importante, que es la connotación mágica, ¿no? Es decir, aquí tenemos una cosa que resuelve de alguna manera también unas dicotomías y unas discusiones sobre la imagen que son bien interesantes. Es la relación entre original y copia, por ejemplo, ¿no?, que está directamente ligado al problema de la reproducción de las imágenes, ¿no? Esto, digamos, que es una impronta directa, ¿no es cierto? No es ni copia ni original, sino que es una huella, y que por eso mismo, porque está en contacto con la persona que hizo eso, es porque también puede adquirir ese poder mágico, ¿no? Sobre todo si la persona es un santo, por ejemplo, ¿no? De ahí las reliquias, ¿no?, las reliquias que provenían directamente del cuerpo del santo, que podían ejercer ese poder curatorio o ese poder mágico. ¿Cómo estamos de tiempo? Y entonces, también en honor a la conferencia de James, ¿no?, aparece de nuevo esta mano, y en el Pollock que mostró él, ¿no?, aparecen las improntas de la mano mágica allí en Pollock, pero en Tarkovsky entonces, al final, cuando ya no puede
pintar porque no le interesa pintar todas estas figuraciones de horror, porque no se trata de problemas de humo, ¿no? Finalmente lo único que atañe a hacer es dejar su huella, ¿no? Su impronta, ¿no? Y esa es la despedida de la secuencia de la película. Bueno, pues iba en el otra mano que también fue muy estimulante porque también me puso a dialogar mucho con la conferencia de Juan Luis, ¿no? Cuando la fotografía, también fotografía espíritus, ¿no? Está tan ligado al problema del espiritismo, ¿no? De los fluidos, ¿no? En este caso los fluidos de una mano electrificada sobre la plancha fotográfica, los efectos, el efecto Kirlian, por ejemplo, pero no solamente el efecto Kirlian, sino que también había una gran cantidad de fenómenos que era posible atrapar a través de los procesos fotográficos. Solamente les voy a leer algunos porque nada más leerlos simplemente ya es evocador y tan estimulante. Por ejemplo, fotografiar los efluvios vitales, fotografiar las emanaciones corpusculares, las excrescencias energéticas, los protoplasmas lumínicos, los fantasmas psicoicónicos, ese me encanta, lo voy a adoptar, fantasmas psicoicónicos, las almas psicoextáticas también, los cuerpos fluidos, pero también el aura histérica, por ejemplo, ¿no? Todo lo que la fotografía podía, decía ella, podía fotografiar y que para los escépticos, por supuesto, simplemente espíritus positivistas, se trataba simplemente de unos defectos y unos accidentes fotoquímicos fáciles de explicar, ¿no? Sin embargo, allí están estos trabajos. Para terminar, quiero mostrarles otra mano. Es este Munch, hace este grabado en 1895, el mismo año en que Röntgen descubre los rayos X, ¿no? Y él hace un autorretrato con su brazo, ¿no? Bajo los rayos X. Esta es la radiografía de Röntgen. Y aquí pasó algo que siempre me ha estimulado muchísimo, y es que en el año 1896, o sea, un año después, hay un reportero que es un corresponsal de un diario colombiano que vive en París, que se llama Ángel Cuervo, subrayo que se llama Ángel, y es el hermano de Rufino José Cuervo, y él manda un artículo a Colombia donde reseña el descubrimiento, pero no le concede ninguna importancia médica ni ninguna importancia terapéutica. Más bien al contrario, le parece que es insuficiente, que eso no significa gran cosa, porque, les leo, ¿qué sabemos si llegará un día en que grave realmente lo inmaterial, de suerte que obtengamos el retrato de nuestro ángel custodio y, repitiendo las copias, veamos la impresión que causan en él nuestras acciones, ¿no? Entonces, creo que también esto se puede enmarcar muy bien dentro de estas discusiones, ¿no?, teológicas alrededor de la imagen, ¿no?, donde el espíritu, digamos, occidental puede privilegiar la técnica, los aparatos de visión, las cosas vistas, mientras que habría otro espíritu que podía pertenecer incluso más hacia la iconoclasia de la Europa oriental, ¿no?, de la tradición bizantina, donde piensa que en realidad lo que hay que profundizar es sobre el problema de la visión, ¿no?, el problema de la mirada y no el problema de las cosas vistas. Pero también podríamos decir que Ángel Cuervo ve lo que quiere ver y que Ángel Cuervo ve lo que puede ver. Y bueno, yo creo que aquí puedo terminar. Todavía hay cinco escenarios para otra ocasión.